abuelo era de Esquerra Republicana i de la UGT. Veníem d'una dictadura en el qual, inclús dins de les mateixes cases, no se podia ni parlar. Però jo tingui un abuelo i una abuela que al mateix temps que se parlava de política sempre te diuen que les pares parlen, que de lo que allí se dia no podía dirse fuera. A mi abuelo lo condenaron a 12 años y un día de cárcel, cuando la época de Franco. A mi abuela por llevar un delantal hecho de saco, con los colores de la bandera española, la pelaron y le hicieron beber aceite de resino y la pasearon por todo el pueblo. Luego, en el año 68, en una manifestación en Valencia, a mi padre lo encarcelaron, bueno, estuvo una noche preso, y a mi madre de un guantazo la dejaron sorda. Estaban en una manifestación. Mis padres toda la vida han sido del Partido Comunista. Tus padres te van contando, te van diciendo, y tú dices, es que es una injusticia muy grande. Y luego vas viendo y es cuando te das cuenta y creo que te identificas a què perteneces. Jo era comunista. Començàrem a conèixer persones del Partit Comunista en Massamarell durant un poc la transició, no? Gent molt esplèndida, molt generosa, molt humana, gent que ha patit molt en les seves famílies i que ara volien recompensar la gent que seguia ahí. I vaig dir, no, jo no m'afiliaré, però bueno, la gent és que me cau bé. I a partir d'ahí pues, s'ha creat també una associació de veïns, però amb ganes de fer coses per al poble. I d'ahí pues, isqueren José María Izquierdo, alcalde de Massamarell. Jo des de molt joveneta tinc inquietuds i jo me col·loqué en el cineclub. També estigui més jove encara en el que era la OGE, que duíem xiquetes, fèiem gimnàsia, duíem d'excursió. L'Ajuntament d'aquell entonces ens pagava els diners que nosaltres invertíem en xiques del poble que no podien anar d'albergue en estiu. Por mi profesión, que realmente soy matrona, siempre he tenido contacto con las mujeres. Yo conozco a todas las mujeres del municipio porque han pasado por mí, les he llevado el embarazo, el posparto, he hecho mucha ginecología también y luego hemos seguido también los bebés. Y había problemas familiares que detectábamos, tanto como a veces maltrato o de los bebés, y lo pensé, digo, pues a nivel municipal quizás podía ayudar. Hay cosas que en esa época no me gustaban, digo, a lo mejor lo puedo cambiar. ¿Por qué no me pongo en política? Y entonces pues ha sido introducirme en el Partido Popular. A plegar un moment, i vinga un senyor i me pregunta, diu, tu voldries vindre en una llista per l'Ajuntament? Diu, som d'Unió Valenciana, volem treballar per el poble de València. Me va convèncer el que allí se parlava i es vaig dir que sí. Jo anava a la segona llista, primer estava Francisco de Rodolà, que era el president de Massamagrell. En aquesta legislatura, que va ser la del 95, sols traguérem un concejal i entrà este senyor. En tan mala sort de que este senyor en setembre va faltar. Entonces me toca entrar com a concejal en substitució de Francisco Rodolà. Quan s'inicia la democràcia, en l'esquerra estava el Partit Comunista, que en este poble sigui molt potent en aquell moment, i allí hi havia dones en les llistes. I entonces ma mare, que era una dona d'esquerres, me digué, el Partit Socialista no va tindre ninguna dona que le represente. Jo no estava decidida a entrar en política, jo era sindicalista, accepté i digui que aniria en la llista perquè haguera, aunque fora una dona, però a partir del número 9, perquè jo no podia dedicar-me a la conselleria o a la política, perquè ja tenia moltes obligacions. Jo era la secretària de la UGT de Massamagrell, la secretària general, vull dir, però per casualitats de la vida dimitiren compañeros y tingui que entrar yo. Entonces, pues en esa época el Partido Popular pensaron y me vinieron a buscar y yo dije que sí. Com me diuen a vegades als companys de partit major, dient, és que tu ja en el pipo en la boca ja t'agradava la política.
Jo entré l'any 79, teníem una gran il·lusió de dur a este país la democràcia i acabar en la dictadura, perquè jo, que nasquí en el 45, tingui que viure totes les privacions que teníem, i sobretot les dones. A una hora tenies que estar en casa, no podies. La desil·lusió que jo me vaig endur primera va ser que no hi havia instruments per realitzar el que jo volia realitzar. Yo, o sea, al igual que tú, entré, vamos, con unas ganas de trabajar por mi pueblo, porque yo soy, bueno, tú has conocido a mis padres y hemos sido muy luchadores, pero la verdad es que me quedé muy decepcionada. Aparte de porque estaba en la oposición y yo no podía hacer mucho, lo único que se preocupaban en el ayuntamiento es de llevarse la contra. Ahí se peleaba muy poco, por el pueblo, muy poco. Ahora, entre ellos, vamos, eso era a matarse. Yo, por ejemplo, en urbanismo no tenía ni pajolera idea, ¿vale? Entonces a mí me traían un plano y yo les decía, a ver, explicarme esto, porque hay que votar que no, hay que votar que... Eso es mi propio partido, te estoy hablando, Izquierda Unida. No. Yo una cosa que no sé que estoy votando, no te voy a votar porque seas de mi partido. A lo mejor es que te equivocaste de siglas. Puede ser. Llegamos o sea, cuando llegamos a los plenos, en las votaciones, yo siempre me abstenía. Y Vicente Campos es el que me dijo que para estar en un ayuntamiento tienes que tener una esponja en el estómago, donde todo lo que te entre te rebote, porque si no te atragantas. Y eso es lo que me pasó a mí. En las primeras, la UCD eran 6, el Partido Comunista 7 y el Partido Socialista 4. Y yo me empeñé que tenía que ser el primer alcalde de mayoría absoluta del PSOE, y lo conseguí. Fíjate, cuando vas consiguiendo cosas, una se siente satisfecha, ¿no? Yo he sido una trabajadora del textil. Yo no entendía nada ni de planos ni de nada. Yo no había visto nunca planos. ¿Pero a ti te explicaban el significado que tenía? No, me lo busqué yo, porque yo tenía que aprender y luego en el partido, cuando discutía y debatía, les tenía que explicar. Te tengo que decir que tanto en el partido como en todos los sitios, todos me han ayudado muchísimo. Molta il·lusió, però un poquet que no sabia absolutament res i no tenia ni companyeros. I al final pues, vaig a dependre i jo estigui molt a gust. A mi no me va discriminar ningú, al revés, me ayudaven en tot. Entramos con mucha ilusión, por vocación de servicio, por el bien común, por el mejorar las infraestructuras, los servicios, que llegamos sin saber. En mi época era en el año 95 y entonces pues ya habían técnicos que podías informarte, que había unos expedientes, había un orden del día, había un poco la burocracia técnica un poco más avanzada que en tu época. Tú tuviste poder para intentar hacer cosas, yo no tuve nada. Un poder que vale, no te quiero decir cómo lo conseguía. Pero tuviste. La primera legislatura, todos teníamos competencias. Como tú dices, ni cobrábamos al principio, porque no había nada y hubo que hacerlo todo. Y yo, por ejemplo, estaba en contra de que se cobrara, fíjate. Y yo tuve gastos en el ayuntamiento, más que ingresos, a veces. Porque yo, si gastaba en mi coche, gastaba la gasolina, yo nunca he pasado una factureta, mi bolsillo. ¿Por qué? Porque lo hacía a gusto y ya está. Esa sensación de que defienden intereses de partidos y personales también la he tenido yo en esos 12 años que he pasado por aquí. Porque decían, el programa, nada de programa, que si la alcaldía, que las liberaciones, que los cargos, que las concejalías. Entonces ahí te viene el desmoronamiento, porque dices, la política se usa para buscar rentabilidad de votos y satisfacer liberaciones, cargos y egos, protagonismos. El gobierno de concentración, que fue la primera legislatura después de las primeras elecciones democráticas, era lo mejor. Gobierno de concentración, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo a defender pues, un interés común. Y todos dialogaban, consensuaban, y aquí, pues a partir de mi legislatura, como yo la he vivido, no hay diálogo, no hay autocrítica, no hay interés general. Y yo creo que sí que se hacía algo por el pueblo. Hay muchas cosas que si no has estado en el gobierno, igual no lo sabes porque tú querías hacer una cosa y te topabas con las leyes. Y decías, bueno, ¿y por qué no puedo hacerlo como yo quiero? Porque estás en una democracia y no en una dictadura. Pero tú tienes que pensar que tú eres el 17. El 17. Si tu entrares pensant, vull dir jo,
en què volies fer i feies i te topetares que no pogueres fer res, estic deduint jo que per això tens aquesta frustració. No aconseguirem tot el que volguerem. Quan jo entri la Yo que no primera conseguí nada, la vegada verdad. s'haguera realitzat Yo salí igual que entré, yo no vi totes ningún les cambio. idees que jo duia encara no estarien acabades. Yo intentaba, cuando ya me vais a quedar en solitari, ayudar al PP, però no ajudava al PP, ajudava al poble. No eren, els meus pressupostos no eren, però jo en la meva abstenció facilitava que els pressupostos anaven avant. No són els meus pressupostos, però si m'accepteu la municipalització, això en cultura, això en biblioteca, avant els pressupostos. Lo que pasaba entonces es que como yo soy de izquierdas y está gobernando la derecha, pues lo tengo que votar en contra, aunque me guste el proyecto, porque yo vi un detalle que fue con una asociación de minusválidos que se propuso estando Dominic de alcaldesa y la izquierda lo votó en contra. Sí. Se cambia de legislatura en esos momentos. Y al mes lo aprueban. Y al mes lo aprueban sin cambiar una coma. La primera legislatura, el gobierno de concentración iban más unidos, se hablaba más. También eran los principios y primaba mucho que hacer. la democracia Había por mucho que hacer. Pero ahora hemos involucionado Pero no había a peor. unión entre, o sea, Sí, no había porque ahora unión son entre los partidos, daba insultos igual, y daba no, igual. Y que hemos Perdóname, privatizado la política, ahora es como... Entre los partidos no puede haber unión. La democracia se sustenta con los partidos. El principio democrático es eso. Yo me negue que todos sigan igual. No. Jo vull que se discutisca, vull que esquen diverses opinions, perquè és que quan diuen de tots igual, mira, me dona un repelús a dictadura que no puc suportar-ho. Però tu, quan qüestiones una cosa, la tens que argumentar i debatir. A més, tu saps que jo argumente i debatisc y de lo lindo, y si tiene que discutir también. Tiene que ser lo que la mayoría diga. Efectivamente, pero lo que la mayoría diga y que sea bueno para el pueblo. Pero ¿quién tiene el concepto de que es lo mejor para el pueblo? Es lo que estoy tratando de decir. Se tiene que argumentar. La política es consensuar, dialogar, raonar, aprovar, buscar la negociació que no se busca. I això són d'ací, això són d'allà, i ja estem. En la primera legislatura, en el año 79, la primera mujer que entró en democracia aquí era Paquita Pardo. Y entonces éramos dos mujeres. Y como mujer, ¿cómo lo llevaste con tanto hombre? ¿Te discriminaban? ¿Podías hacer? ¿Te sentiste a gusto? ¿Te dejaban trabajar? Yo sí, porque si le tenía que plantar cara a quien fuera, se la plantaba, y eso está clarísimo. Ese ritintín que suelen tener, Sí, estaba ahí. lo tenían, pero yo pasaba de eso. Porque si te entretienes con eso, estás perdida. La gente me consideraba extranjera, que esto era un paso muy grande, porque una cosa es que sea una dona que se ponga en política, pero es que era una dona y encima extranjera. He tenido yo un apoyo total de la población, pero total de los partidos políticos en ese pleno. Nunca he tenido problema, al revés. Y recuerdo también, Dominique, que fuiste la primera candidata por el Partido Popular Sí, a también. la alcaldía. Sí. Y fuiste la primera alcaldessa. Jo guardo molt bona experiència del contacte amb tu, com a dona i com a alcaldessa. És a dir, ens transmeties confiança, transparència, ens donaves molta informació i és veritat. I era una legislatura, quan t'entrares tu, igual que jo, que era una legislatura dura. Hombre, dura. El Partit dura, Socialista muy va dura. perdre una majoria, Esquerra Unida, que jo anava com a independent, doncs guanyaren 4, que jo pensava que no eixiria, que anava la quarta en la llista. Es que en esa época tampoco había dinero. Es que, claro, con dinero se hacen maravillas. Ideas tenemos buenas, pero cuando no está el dinero estamos muy limitados. Lo que passa és que vàrem tindre una legislatura que hi havia 1.200 milions de deute. Claro. Però els socialistes ho feren, però clar, feren moltes inversions, un polígon industrial, moltes infraestructures, se va fer molta inversió, però després hi havia que pagar-la. I les factures que estaven en cajón sin pagar. Sí, i sí que recorde que la responsabilitat de tots els governs que han passat
en esta legislatura d'un pla de sanejament, complit per tots. Y luego venía a final de mes, había que pagar el personal. Yo en mi vida he dormido siempre muy bien, pero cuando estuve en el ayuntamiento por la noche no dormía. ¿Cómo iba a pagar el personal? ¿Qué le iba a decir a esta gente que estaba trabajando? Se pasó muy Y mal. más de una vez he llorado. Digo, Sí, ¿y por sí. dónde salgo? ¿Y dónde me he metido? ¿Es verdad? Nosotros creo que hemos llorado todas, no sé si los hombres de este ayuntamiento han llorado, eso no lo sé. Pero llegar a ese extremo, ¿cómo se ha podido llegar a ese extremo? Porque en una casa, cuando ya te bajan los ingresos, te cierras la cintura. ¿Es así o no? ¿Y por qué el ayuntamiento no lo hizo? El sentido de la economía la tenemos más las mujeres que los hombres. En la segona etapa que jo entré, acabé duent Hacienda i no sé si dir-ho o no, estiguérem a punt de la quiebra, no, Montse? Qui ho administrà? Qui era la responsable? Esta. En ese deute tots han va assumir la responsabilitat de pagar i uno ha de prendre la iniciativa i així s'ha de fer un pla de sanejament que el posaries tu en marxa però que tot el món l'ha anat complint. No ho fiquin més, és que tinc que renunciar jo a tot el que eren les meues àrees, però les circumstàncies eren les que eren. Ahí s'acaba el deute del PSOE. Les majories absolutes han abusat i han fet el que han volgut i han Sempre tirat a pólvora de la rei. majoria absoluta I se l'heu sol tingut, equivocar un poc i l'heu tingut. La tinga qui la tinga. I l'heu tingut vosaltres, Sí, sí, sí. entonces pues, també tirareu Sí. la casa per la ventana. Sí, que sí. hi ha unes coses molt acertades, però altres teníem que haver mirat més la prioritat de les coses. Tu mateix has dit la quantitat d'inversions que se feren. Que és que esteu queixant-se de que quan entràreu no teníeu diners. Pues jo m'ha queixat als 24 anys. Quan entràrem a aquest Ajuntament, entràrem en un deute de la dictadura i l'esquerra feu un error. No publicitar-ho, que era que compraren el camp d'ahir de les escoles, pagaren aquest terreno a gogó. Paga democràcia. Estant tu, s'acaba de pagar el deute de antes de la democràcia. I després més, aquest Ajuntament no tenia facilitat d'ingressos. Tenim un terme molt xocotet. Jo crec que l'única fàbrica que havia era on treballava jo, estava lo de l'almidó i estaven els manyans. En el barrio con la urbanización. Hay gente que la pasó muy mal, porque claro, es muy bonito hacer una urbanización, pero el propietario tiene que pagar. No era gente muy rica, eran labradores, pero que encima se pusieron, hicieron préstamos para poder pagar y ha sido un desastre. Todos a pedir préstamos, es así. Es una barbaridad, la gente pues pedía préstamos, pero es que luego no se ha vendido lo que se tenía que haber vendido. Vamos. Dominique, ahí en ese aspecto te quiero decir que mi padre fue uno de los que estaba ahí, que tenía terrenos ahí. Entonces mi padre cogió la balanza y dijo: tengo que pagar, después sacaré más dinero, pero como no lo sé, me están ofreciendo vender y me están ofreciendo un dinero que es bastante razonable. Todo el mundo no tuvo esa oportunidad. No, porque querían ganar más. Entonces mi padre se cobró, o sea, como le pagaron la negada y se salió. Y no tuvo que coger préstamos ni nada. Y hubo mucha gente que pensó, después voy a ganar mucho más, y a lo mejor esa jugada le salió mal, se equivocó. ¿Te acordarás cuando el problema de la Marchal? De la playa. Que nos tuvimos que nos tiraron de Izquierda Unida. O votábamos lo que ellos querían o nos teníamos que ir de Izquierda Unida. Y nos tuvimos que ir de Izquierda Unida. Ahí yo tengo un problema de conciencia con el tema de la playa, porque entonces éramos más jovencitas y a lo mejor tampoco no teníamos esa conciencia de política medioambiental. Y veíamos que era una fuente de riqueza, el Plan General de Ordenación Urbana del 82 estaba como urbanizable la playa. Pero luego, ahora, con el tiempo, con más calma, con más sosiego, y dices, pues realmente hoy yo iba engañada, porque hubiera sido un impacto medioambiental, no hubiéramos sido ni capaces de gestionar tanta construcción, más población, más servicios. Creo que ha sido pues, realmente esa lucha por parte de los ecologistas y las políticas medioambientales del Consell y de tal, creo que han sido más acertadas y que yo entonces iba equivocada. Esa disciplina de partido nunca me ha gustado. Cuando se está en un partido, se tiene que ser disciplinados
en que la mayoría se equivoque. Te diré por qué. Nosotros todas las cuestiones las votábamos los compañeros. Y cuando la mayoría decía una cosa, pues no tenías más remedio que en el pleno votarla. Porque si no hay otra forma. No la hay. Como socialista tuvimos vivencias muy duras porque yo soy ujetista. Todo lo que pasó en el puerto de Sagunto, no os digo lo que sufríamos los sindicalistas con los mismos compañeros. Y yo conseguí en el partido Massamarell que votaran a favor de la filosofía del sindicato y no lo que mandató el partido. Pero si no lo hubiera conseguido, pues no hubiera tenido más remedio que con todo el dolor de mi corazón tener que votar aquello. Que a través de los años se ha demostrado que aquello no podía seguir, pero son muy duros cuando hay que vivirlo. Ahí yo no entenc la disciplina de vot, que t'obliguen. Però T'obliga la majoria d'eixe conjunt, si no és que... Però és que aquesta majoria potser no respecta la teva creença. una pregunta que vols fer això. La majoria del partit eren homes? Clar, aquesta majoria Sí, de homes. però mira, jo així és sempre la meua. ¿Tenías interventor en el ayuntamiento? Porque los interventores te marcan, ¿eh? Vamos, a mí me marcaban mucho, ¿eh? Además, como no había, fíjate tú, sí me marcaba. Marcaban porque estos ya eran titulares que tenían unas responsabilidades, porque ellos, igual que pasa el secretario, los secretarios tenían que llevar alguna leñita en cuanto, que para eso cobran. He viscut una època en la que l'interventor se buscava uno que fora afín al que governava i no tenia plaça en propietat. I quan ha vingut un interventor en plaça en propietat, pues diu, sí, jo soc una habilitat nacional i així jo no me caso amb ningú. Perquè té responsabilitats. I no assumís ninguna pressió de ningú politiquillo de turno. Que és l'obligació que tenen i no complixen a molts. I ahí venen tots els problemes d'Hacienda en tots els puestos. I te diré una cosa, lo més dolorós que pot haver, per lo menos a mi com a política, era que feren barbaritats els meus. Perquè això és el pitjor. I no em vingueu ningú en excuses, perquè això passa a tot el món. I que els diners públics s'han d'administrar més en lupa que els teus diners particulars, perquè és de tota la població. I estem malbaratant o, pitjor, alguns robant diners de l'administració pública. Eso el partido lo debía controlar. Ya vemos que no se controla. Molt, i tu saps que això és un sinvergüenza? T'enteres quan s'enterem tots. És que a vegades també hi ha que fer... Tu te creus que el que és sinvergüenza va dient per ahir jo vaig a vindre sí para omplir-me la bolchaca? I això són los más descretitos. ¿Pero tienen que pasar 4 años para darte cuenta que se está llenando el bolsillo? ¿Cómo se atreven? Que yo no es una cosa que no lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que tenemos interventores. Es lo que no acabo de entender. ¿Cuántas mujeres han salido que hayan hecho desfalcos y han hecho cosas en ayuntamientos y en el gobierno? Sí, mujeres creo que pocas. Ha habido Una a los hombres que hay, imaginaros. Imaginaros la mujer, ¿no? Lo legal que es. No, a ver, ¿cuál era? Yo creo que la mujer es más legal que el hombre, ¿eh? Bueno, sin vergüenzas los hay en todos sitios. Jo crec que no hi ha consciència dels diners públics. Quan no són nostres, els administrem molt malament, perquè tu en ta casa, si farem això, se moriríem de fam o ens arruïnaríem o no sé què faríem. Lo que pasa es que hay casas que sí que es así. El dinero público es una cosa que requiere un control y una ejecución total. Jo sí que notava que jo tenia unes sensibilitats que els homes no tenien, perquè en algunes coses jo diré trabuc no ixes. I crec que les dones en general sí tenim alguns enfoques algo diferent que els homes o per l'educació que han recibit o per les vivències que han tingut o per lo que sigui. Però hem connectat millor les dones entre nosaltres que en els homes. Sempre que hem estat en el govern, si han distribuït les conselleries i sempre a les dones ens han donat els servicis socials, la conselleria de la dona, cultura, sempre ens han donat a les dones les conselleries que menys responsabilitats, com aquell que diu,
llevant de la servicis socials, que és la que per mi és la més forta que n'hi ha. Les dones, com ja hem tingut una consciència d'administrar una casa, que yo siempre digo, somos las empresarias del hogar, porque es verdad, cocinar, limpiar, administrar ingresos, gastos, niños, deberes, colegios, doble responsabilidad y doble trabajo. Producir, reproducir, gestión en el ayuntamiento, gestión en casa, con mayor trascendencia y más importante, pues en una gestión municipal. Es verdad que la mujer pues tiene más miramiento en todo. O sea, y tal vez sea verdad que un ayuntamiento funcionaría mejor si hubiera la mayoría de mujeres que de hombres, también es verdad, porque es verdad que somos más administradoras, somos más, a la hora de hablar somos más apaciguadas, somos más responsables al pensar. Empatizamos más con los problemas, con las dificultades, y las alegrías las dejamos, que no queremos medallas, pienso yo, que no queremos protagonismo, y el hombre es el También ego. habrá de todo. La casa, control. El ayuntamiento, control. Y Yo yo creo creo que las mujeres tenemos, vamos, no Yo todas, creo que cuando estábamos también las nosotras, que- creo que la mujer, yo controlaba hasta la última peseta del presupuesto, el hombre no. Y siempre decían, ay, haznos un traspaso porque en esta concejalía no llega. Y tú habías estado controlándote tú hasta la peseta y cogían y te quitaban dinero porque en el otro sitio no había. Pero nosotros lo controlábamos mejor. Ajuntaments democràtics o això, 47 anys ja d'ajuntaments democràtics i l'avanç ha sigut molt important. Este poble que tenia? No tenia res. Avui té una casa de cultura, hi ha un polideportiu. L'enllumenat públic, col·lectors, desaulles, centres de salut, els col·legis, adequació dels col·legis. Servicios sociales, lo de psiquiatria. Una biblioteca molt important, ja en aquella època no sé, hi ha 13.000 volúmens o més. Ho tingueren que fer tot, tot. Jo crec que el primer equip de psicòlegs en les escoles, que mos costà 1 milió de pessetes, crec que sigui aquest ajuntament la primera de tota la comarca que ho va aprovar. Ferrer era el que era concejal de Sanidad. Ese señor es el que introdujo la planificación familiar en Massamagrell. Y le costó faena, porque claro, era de los primeros centros de planificación familiar y claro, eso necesita dinero, porque necesitaba un giné, un psicólogo y una administrativa. Entonces eso venía del ayuntamiento. Ese señor era Partido Comunista, pero realmente es una persona que no era político, era un sentido común que quería solucionar algunos temas en el pueblo. Perquè així baix me diuen, Reme, que tu eres del barrio, defens més al barrio que sí. Però és que jo soc del barrio del Raval i sé el que és
viure en un barrio el més humilde de Massamarell. Allí no tenia unes carrers asfaltats, te recordes? Claro. Te recordes? Claro. No hi havia ni de sàulies. Mira si s'ha fet. ¿Té algo que veure ara al barrio? El barrio está muy bien. Lo que pasa que la calle Norte es como si en el barrio no existiera. Entonces, ¿ha valido la pena o no? Sí. Yo creo que sí. Alguna cosita buena habremos hecho todas. Sí, sí, claro, por Y supuesto. alguna mala también, porque el que decide s'equivoca. Les socialistes érem les del 25%, i ara ja fem cremallera alguna vegada. I tots mos insultaven. Cuando soy alcaldesa llego y soy realmente muy novata. Lo que le reprocho yo a la política que no pongamos unos cursos previos a entrar en política. Sí que se ha avanzado mucho y se ha hecho mucho y no estamos como hace 30 años. O sea, eso sí que es verdad, pero se podría hacer mucho más. Si hubiera gente más honrada en los ayuntamientos, se podría avanzar muchísimo más. Cuando estás en política te tienes que preparar a todo. A los insultos nunca he tenido, realmente. Es decir, nos hemos respetado muchísimos todos, todos. Jo me passava quasi tot el dia a l'Ajuntament, pràcticament, perquè era un volum de treball prou, però jo estava a gust. Per mi ha sigut molt emocionant estar en l'Ajuntament. Per sorpresa, estic 8 mesos en l'alcaldia, de novembre del 2001 a juliol del 2002. Me vaig sentir molt sola, perquè, clar, tu eres un partit de res, però sí que tenia, veus, les persones estes bones, que ja han faltat alguns, del Partit Comunista, que venien els dimatxos, que almorzaven i anem a fer-li un poc de companyia a Montse. No veía sentido común de la oposición. No lo veía. Decía, pero bueno, si eso es bueno, ¿por qué me dicen que no? ¿Por qué no me votan a favor? A veces me daba rabia, sí que me daba rabia. I no passa també el mateix quan esteu en l'oposició que governeu? Que també feu aquest paper a la contra? Sí, hay cosas que sí, con la dichosa disciplina de votos. Votar una cosa que realmente tu corazón dice que no, eso es un poco complicado. Y eso es política cochina. Vamos, o no. Yo eso no sé cómo cambiarlo. No lo sé. Tota la ciutadania, perquè comprenguera un poc més el treball dels concejals, el treball que se fa en un ajuntament, devien de passar per l'Ajuntament per saber què és el que se fa en un ajuntament i què és el que se pot fer i el que no se pot fer. I venien, era que volien que algú els escoltara, volien parlar, se sentien molt sols. El més agraït per mi ha sigut el parlar cada dia que entrava gent en el despatx. Volia que les coses se resolgueren. Va, Pablo, me siento aquí y hasta que no se haga el informe yo no me voy. Me encantaba resolver cosas, alegar, lo que fuera, ho feia yo, me donaba igual. El Centro de la Cultura, claro, ha sido un paquete muy gordo, pero lo que más felicidad me dio es el alumbrado entre el Instituto de Massamarell y el pueblo, porque tenían los niños que atravesar los campos de noche y se podían encontrar cualquier cosa. En la política jo no guanyava diners, ni ha perdut tampoc, vull dir, perquè no era una qüestió de diners, era una qüestió de resultat d'aquelles coses que jo queria i que jo volia que se desarrollaren en la democràcia. Ha sido duro, mis hijas no las veía y mi marido me apoyó mucho, eso por supuesto, porque es que no se puede, y Montse, su marido, la apoyaría también, porque si no, no puedes hacer eso. No somos superwoman. Dur lo de la UGT en aquell entonces, ser concejala i guanyar-me el meu treball, perquè jo treballava en la fàbrica 8 hores. Jo no dormia més de 5 hores, mai. I inclús quan estava treballant, el pensament estava ubicant a altres coses, perquè m'ho permetia el meu treball. Quan acabí la primera etapa dels 12 anys, ho pagui en salut. Com pugui fer tant de treball? No dormint i dedicar-me
íntegrament. Ma mare estava jove i estava bé, i jo arribava a casa i tenia el dinar fet, això és molt còmode. I jo tenia les dos cares, la de ser dona i saber les obligacions i aprofitar-me d'una altra dona, que era ma mare, per jo tindre més hores i el servici que podia fer. Qualsevol dona en la meva situació, que jo era soltera i altres eren casades, no podien dedicar tot el temps que jo vaig dedicar. I això també són circumstàncies que la societat tampoc veu ni valora. Jo me deixava aconsellar, que n'hi ha molts consellals que té que ser el que ells diguen. Entonces a mi me diuen que jo deprenia molta pressa. Crec que se peca de soberbia quan volem posar en aquesta placa commemorativa d'un edifici, un centre cultural, un centre de salut, siendo alcalde o alcaldesa fulanito menganito, quan hauria de ser para uso y disfrute de la población. Jo dir, jo fer la Casa de la Cultura, no. El fer una Casa de la Cultura, el fer un edifici de servicis socials, això ho ha fet el poble, perquè en si el que ho paga és el poble, no el consellal. Però és que com no n'hi ha capacitat crítica, quan uno està en aquest càrrec, és que jo he sigut alcalde de Massamagrell, ¿y qué? Yo estoy por la igualdad de las personas. Tenemos el mismo cerebro, tanto mujer como hombre. El hombre quizás tenga más fuerza corporal que la mujer. Yo creo que ahora nos hemos pasado con el feminismo. Hay unas leyes que están bien, pero otras que no me parecen correctas. Jo me n'ania a casa, pues ha perdut, i punto no m'hi dir. Entonces me n'ania a l'associació de la dona i vaig dir, mira, ara ja puc apuntar-me amb vosaltres i ajudar-vos a lo que siga. Al principi pues, va ser dur perquè jo m'encantava i m'havien llevat part de la meva vida, 2 dies plorant, fins que ja dic, pues ja està. Com dic jo, n'hi ha que escoltar a la vida. La vida t'ha regalat estar 3 legislatures, 12 anys en l'Ajuntament, cosa que tu volies, i has pogut fer el que has pogut en les teues limitacions i els teus errors. Al cap d'estar un mes o 2 m'endorsaren la presidència, i en castic fa 22 anys. Pues ara n'hi ha que canviar el xip. Si en maig ja no vaig així en el 2007, pues en setembre ja me matriculava en la Facultat de Dret, en la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. I aquests contactes en aquesta gent pues, m'he donat altra vegada vida. Hombre, si pierdes el poder, no gusta, realmente es así. Pero a su vez me quedé aliviada. Yo me retiro, sigo en servicios sociales, que es lo que he llevado siempre y lo que me ha gustado, y no pasó nada. Gobernaban los otros. Y me incorporé a mi trabajo, que es el que me gusta. Pero al final es que te cansas de luchar y de que veas que hay gente que dice, sí, vamos a luchar, pero ves tú que yo me quedo sentada en casa y yo te apoyo desde aquí. Entonces llega un momento en que dices, bueno, cada uno que se apañe como pueda i... Perquè en la dictadura no teníem res i en la democràcia mira el que hem aconseguit. Unes coses que no se valoren i per això estem a vegades tan proper de perdre-la. Han passat molts anys de la transició que hi hagué un esforç per part de buscar un consens i renunciar a moltes coses i avui se l'estem carregant poquet a poquet. Jo no sé si ara, en el 2029, que seran 50 anys d'ajuntaments democràtics, estarem en democràcia o no. Perquè molts pensen que tot està fet. No. No és que està fet, ja que van tindre-ho. Conforme van les coses, t'assustes un poquet de dir tot el que ha conquistat aquesta gent que està enterrada, que han patit, que se'ls han torturat, que no han viscut. Pensa en ells moltes vegades. Avui, quan veig la Casa de Cultura, pues me sent satisfeta que tant jo com tots els companys que havíem entonces, pues ho hem aconseguit. Tinc que dir que hem avançat moltíssim, que jo mire arrere i dic que ha valgut la pena.